Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está, esta es la imagen del día. Los cuerpos de presuntos falsos positivos que brotaron de la tierra en el cementerio de Roldanillo Valle con motivo del terremoto de San José del Palmar. La única búsqueda de personas desaparecidas ha tenido su propio rol durante las operaciones de rescate, pues se trataba de 5 cuerpos con rastros de tortura y vestidos con prendas militares, como se han encontrado otros de los desaparecidos de la era de la seguridad democrática. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, el gobierno de la Espriella se declara en batalla cultural contra la comunidad LGTBIQ+, y el arte que consideran satánico. Senador Cadavid del Centro Democrático se declara indignado por objeciones del presidente de la Espriella a la ley de meritocracia que impulsó en el Congreso. El presidente le declaró también la guerra a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional. Hablamos con los perjudicados con la revocatoria de las resoluciones del Ministerio del Trabajo. Y el archivo no perdona al ideólogo de la batalla cultural que utilizó entre sus argumentos una noticia falsa de actualidad panamericana. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia. Buenas noches, bienvenidos. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. Presuntos falsos positivos, es decir, cadáveres no identificados, vestidos con prendas militares, emergieron a la superficie en el cementerio de Roldanillo Valle, con los movimientos de tierra del terremoto de San José del Palmar. La emergencia generada por el terremoto no solo ha dejado víctimas humanas y estructurales. En Roldanillo Valle, el cementerio central sufrió daños en los osarios y panteones. 3 días después de la tragedia, durante el balance de estos daños, salieron a la luz restos humanos, al parecer, no registrados en el cementerio. Se trata de restos que tenían al lado bolsas que contenían lo que parecen uniformes de camuflado y botas negras. Nos encontramos haciendo un diagnóstico del estado de los cementerios que son de interés forense para la búsqueda. Según la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, encargada de dar respuestas a quienes buscan a las personas dadas por desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado, reportó que los restos humanos posiblemente pertenecen al subregistro y que no estaban en los listados. Son al menos 5 bóvedas en las que estaban los restos y bolsas con vestimentas militares. Se realizó el mismo hallazgo, ¿listo? La unidad de búsqueda descubrió que algunas estaban marcadas como NN masculino y con fecha de autopsia de 2006. Después de registrar uno por uno el hallazgo, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ordenó retornar a las bóvedas los restos para su posterior investigación. Cementerios como Roldanillo, que han aparecido en las redes sociales, ya los tenemos rastreados. Los restos de los cuerpos encontrados serán custodiados mientras se desarrolla el cruce de datos con todos los organismos del Estado encargados de identificar personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. El gobierno empalmó echando sal en los edificios públicos, prohibiéndole a algunos trabajadores el uso de objetos decorativos que alguien considera satánicos y prometiendo una revisión de los textos escolares en busca de la llamada ideología de género. Mi gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual. Uno de los primeros escenarios de esta batalla es la educación. La ministra Vivian Morales anunció la revisión de materias escolares y aseguró que su cartera busca sacar lo que el gobierno denomina ideología de género de las aulas. Vamos a trabajar porque la educación respete el sentido de los padres y su conducción en la formación de sus hijos y porque no se busque adoctrinar a los niños. La discusión llegó también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Su directora, María Carolina Restrepo, defendió el uso de la palabra niñez frente a una directriz regional que pedía evitar la expresión niños y niñas. También ordenó retirar un mural que contenía la expresión resistencia chiquita. Dice que resistencia chiquita, ¿qué es eso?
Ese es el nombre de un colectivo creado por niñas después del asesinato de Juliana Zamboni, al considerar que podía representar una instrumentalización política de menores. Un niño que va a saber disque resistencia chiquita. ¿Qué es eso? La controversia también llegó al Ministerio de Cultura. La exministra denunció que funcionarios de la nueva administración llegaron echando sal sobre los escritorios y que desecharon artesanías de carnavales populares por considerarlas diabólicas. También cuestionó la salida de funcionarios de libre nombramiento, algunos, según ella, con 17 años de experiencia. Personas que llegan exponiendo un poco la relevancia de los valores y las prácticas culturales judeocristianas, entran haciendo unas prácticas relacionadas más hacia otro tipo de tradiciones, ¿no? Educación, infancia, planeación y cultura ya hacen parte de la batalla cultural que Abelardo de la Espriella planteó como una disputa por los valores y las ideas, que comenzó como una consigna política. Las primeras semanas de gobierno ya tienen decisiones, funcionarios y entidades desde dónde librarse. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que promovió en el Congreso una ley de meritocracia para la selección de funcionarios públicos, se declaró indignado con las objeciones presentadas por el presidente de la Espriella, que se negó a promulgarla. El presidente Abelardo de la Espriella objetó una ley que estaba para sanción presidencial y que buscaba evitar que se reduzcan los requisitos mínimos exigidos para acceder a cargos de nivel directivo en el sector público. Paradójicamente, esto también perpetuaría exigencias excesivas heredadas en algunos manuales, cerrando el paso a jóvenes profesionales, personas de regiones apartadas y mujeres calificadas. Según el autor de la ley, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, esta decisión presidencial es un retroceso para la búsqueda de la transparencia para acceder a cargos públicos. Me he declarado desconcertado, pero firme para seguir defendiendo lo que consideramos que es una ley que le sirve a la administración pública en Colombia, que privilegia el mérito. El senador Cadavid afirmó que la justificación que empleó la presidencia de Abelardo de la Espriella no tiene relación con la aprobación que se hizo en el Congreso de la República. Yo hubiese querido tener una conversación con el gobierno nacional frente a eso, previa. Insisto, a mí me toma por sorpresa e informado en medios de comunicación, en las redes sociales, esta decisión. E insisto que me declaro sorprendido, desconcertado, pero listo para hacer la defensa en el Congreso de la República. No obstante, advirtió que la negativa presidencial tendría un revés cuando vuelva a discutirse en el Congreso y mucho más que la presidencia del Senado está a cargo del Centro Democrático. El presidente del Senado, Honorio Enríquez, que además fue ponente de esta ley en el Senado de la República. Y el Senado y la Cámara tendrán que nombrar unos ponentes de esas objeciones y poderlas defender, y eso se tiene que someter a votación, tanto en la plenaria del Senado como en la de la Cámara. Si son negadas las objeciones al gobierno en la plenaria del Senado y de la Cámara, el texto debe regresar a la Presidencia de la República para que sea sancionado. Si una vez más el gobierno nacional se niega a sancionar el texto, lo podrá hacer entonces el presidente del Senado de la República, doctor Honorio Enríquez. Como el Congreso ya fue notificado de la decisión de la Espriella, se espera que a más tardar en 2 semanas la ley objetada se fije en el orden del día y, de ser aprobada, será devuelta al presidente Abelardo de la Espriella para su sanción. Una explicación adicional para el bajo precio del dólar en Colombia explica la existencia de capitales golondrina que han llegado a monetizar la moneda norteamericana para aprovechar las altas tasas de interés que tiene el país por el momento. El dólar cerró el pasado viernes en 3.041 pesos, su nivel más bajo en 7 años, y se acerca a la barrera de los 3.000 pesos. La caída de la divisa estadounidense está asociada a una mayor oferta de dólares y al ingreso de capitales al mercado colombiano. Una de sus causas fundamentales es la tasa de intervención del Banco de la República, que reporta un carry trade positivo con los Estados Unidos, casi que cercano al 7%. Eso está produciendo indiscutiblemente inversiones a Colombia como país emergente en todos los sentidos, con inversión extranjera directa, con remesas por otro lado. A este flujo se suma la llegada de capital extranjero hacia distintos activos en Colombia. Según los analistas, este comportamiento podría llevar al dólar hasta los 3.000 pesos, incluso por debajo en los próximos días. Incluso es posible que lleguemos al nivel psicológico de los 3.000 pesos y que por momentos podamos romper a la baja ese nivel frente al incremento de oferta, frente a todo ese capital foráneo que está llegando a Colombia para buscar oportunidades en mercados especulativos
como también inversión fija, es decir, inversión que va a permanecer como mínimo 4 años en el país. La revaluación del peso pone el nivel de las tasas de interés en el centro del debate de la próxima Junta del Banco de la República el 31 de agosto, la primera bajo la conducción del nuevo ministro de Hacienda. Eso está trayendo unas presiones bastante complejas. Vemos que el Banco de la República de Colombia tiene que tomar decisiones en las próximas sesiones. Serán las primeras decisiones radicales que vamos a ver en este cambio de gobierno. Según los analistas, la compra de $4.000 millones en reservas internacionales por parte del Banco de la República equivale a menos de una semana del volumen negociado en el mercado cambiario, donde diariamente se transan entre 1.100 y 1.200 millones de dólares. El comportamiento de los flujos de capital, el diferencial de tasas y las decisiones que adopte el Banco de la República serán clave para el comportamiento del dólar. Los primeros efectos catastróficos del fenómeno del Niño este año comenzaron a verse con los incendios forestales en el Valle del Río Magdalena, en los departamentos de Huila y Tolima. Hoy hay más de una docena de incendios activos. Las llamas han avanzado durante varios días por municipios del Tolima y Huila, que están entre los departamentos más golpeados por los incendios forestales en esta temporada. La mayor emergencia se concentra en Tolima, donde durante la semana decenas de incendios se extendieron por municipios como Coello, Suárez y Carmen de Apicalá. Son los que han requerido mayor atención de los organismos de emergencia. Las altas temperaturas y los vientos han favorecido a la reactivación de algunos focos que parecían controlados. Necesitamos ayuda a carácter urgente, colaboren. Uno de ellos está en el Cerro Las Mercedes, entre Suárez y Carmen de Apicalá. El incendio se extiende a lo largo de varios kilómetros y durante la semana obligó a desplegar apoyo aéreo durante las dificultades de acceso por tierra. Las autoridades locales también reportan afectaciones en sistemas de abastecimiento de agua de comunidades rurales. En Gualanday, alrededor de 150 bomberos participaron en las operaciones y el gobierno dispuso el traslado de 90 unidades adicionales procedentes de Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá y otras regiones. Durante la atención de las emergencias, también se han registrado socorristas afectados por la inhalación de humo. El balance de la gobernación, conocido hoy, registraba 22 focos en 14 municipios, después de haber comenzado la semana con más de 37 conflagraciones. La dimensión de los daños también continúa en evaluación. Tolima contabiliza más de 18.000 hectáreas afectadas en el departamento, alcanzando una cobertura vegetal, cultivos y zonas destinadas a actividades agropecuarias. Mientras continúan las labores de extinción, las autoridades investigan el origen de las conflagraciones. La Defensa Civil del Tolima ha advertido sobre una posible intervención humana en algunos casos, una hipótesis que deberá ser establecida por las investigaciones. Entre tanto, los organismos de emergencia mantienen personal en los puntos donde el fuego puede volver a activarse. Chocó ya consolidó sus cifras de muertos e infraestructura destruida por el terremoto. Ahora su prioridad es atender a los damnificados, razón por la cual mañana lunes se retomarán las clases en los colegios que ya se han habilitado para el efecto. Muy buenas noches, nosotros los saludamos desde el municipio de Unión Panamericana, en la institución educativa San Joaquín de esta localidad del departamento del Chocó, donde se están adecuando aulas como estas en las que nos encontramos para que los estudiantes puedan regresar a partir del día lunes a lo que es el servicio educativo. Nos acompaña Pedro Fidel Hurtado, quien es el rector de la institución educativa. Profe, preguntarle a usted, con las buenas noches, ¿cuántos niños, niñas, jóvenes y adolescentes reciben clase en esta institución y cuál es la estrategia a partir del próximo lunes para que ellos puedan regresar al servicio educativo? Sí, muy buenas noches. Efectivamente, en esta institución atendemos 857 estudiantes, los cuales los vamos a distribuir en 2 jornadas, mañana y tarde, para garantizar el servicio a partir del día lunes. Estaríamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En esta institución también se ha venido recibiendo acompañamiento psicosocial por parte del equipo educativo como también de la alcaldía municipal, y hay otros municipios del departamento del Chocó donde también ha empezado el servicio educativo a prestarse. Por ejemplo, durante esta semana se prestó en el colegio Matías Tres Palacios del municipio de Certegui, y eso se hizo hasta las 10 de la mañana de por lo menos el día viernes, y se hará a partir del día lunes en la jornada habitual. Es la manera en la cual se ha estado realizando la estrategia. Entre tanto, las autoridades departamentales y también los diferentes municipios continúan con el análisis de daños y necesidades en las diferentes instituciones educativas. Pero el punto positivo es que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento del Chocó de a poco regresan al servicio, a la educación. Esta es la información desde el municipio de Unión Panamericana en el departamento del Chocó. Noticias 1, la red independiente.
Más que compartir la cotidianidad, una pareja que tenga pretensiones de durar es capaz de crear un lenguaje específico en el que un movimiento de rostro le comunica un mensaje claro al otro. Pero eso no se aprende, eso se construye. 5 de cada 10 parejas se sienten distantes emocionalmente de su compañero como consecuencia del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos, de acuerdo con un estudio de la plataforma de Psicología 1 Bravo. Compartir pasatiempos es clave para mantener la conexión. Es importante como que seamos capaces como pareja de crear esos espacios de conversación, de complicidad, cuidar los pequeños gestos, esos pequeños detalles, expresar, por ejemplo, cuando algo no nos gusta. Defina un espacio al día con su pareja para que compartan sus experiencias. Generamos espacios o generamos memorias que son comunes. Entonces, genera una sensación de complicidad y de equipo. Y cuando tú te sientes parte o cuando sientes que haces parte de algo, pues eso genera una mayor conexión con la otra persona. Para las relaciones a larga distancia, la comunicación es fundamental. Tener esa proyección de estamos viviendo todo esto, pero es todo esto pensado en que nos vamos a encontrar en algún punto, porque la distancia sí puede, digamos que, dificultar la conexión. 4 de cada 10 matrimonios en Colombia terminan en separación según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Luego de que se vencieran los términos de su exploración en Jericó, Antioquia, el gobierno anterior resolvió no renovarles el plazo de exploración, pero el nuevo gobierno le renovó la licencia. La Agencia Nacional de Minería extendió la etapa de exploración del proyecto minero Quebradona en Jericó y Támesis, de la sudafricana AngloGold Ashanti. La decisión revierte la política de la administración anterior y sucede en medio del juicio que lleva la Fiscalía contra 11 campesinos que se opusieron a la multinacional. De la Agencia Nacional de Minería, que reversa los efectos de otra resolución del año pasado en la cual se suspendía o no se atendía la solicitud de la empresa minera de cobre Quebradona. En diciembre del año pasado, la agencia minera negó la prórroga de AngloGold al considerar que carecía de la viabilidad ambiental y que la empresa no se había podido relacionar con toda la comunidad. En 2021, la ANLA archivó la licencia ambiental presentada por la multinacional. Hay 11 líderes campesinos judicializados por particulares y por la empresa AngloGold Ashanti Minera Quebradona. AngloGold ha recibido 4 prórrogas para continuar la exploración y presentar nuevamente el estudio de impacto ambiental. Porfirio Garcés, de 86 años, fue uno de los 11 campesinos que se opuso con vías de hecho a la exploración y terminó imputado por la Fiscalía. Son expertos en manejar la mentira, utilizar la oscuridad de la noche para montar plataformas para transportar los materiales. Garcés se refiere a las exploraciones que ha realizado AngloGold en Jericó, en las que trabajadores de la empresa montaron maquinaria en la noche y se disfrazaron de campesinos para pasar desapercibidos. El juicio contra los 11 de Jericó continuará en marzo del próximo año. Las empleadas domésticas demandarán la decisión del nuevo gobierno de revocar las resoluciones que les daban garantías de inspección oficial a sus empleadores. Le pedirán al Consejo de Estado que anule esa revocatoria. La decisión del Ministerio de Trabajo de derogar 11 disposiciones, entre ellas las relacionadas con trabajo doméstico, libertad sindical, jornada y horas extras en el sector de la vigilancia privada, será demandada ante el Consejo de Estado. Los sindicatos cuestionan que la medida se adoptara sin diálogo previo con los sectores afectados. Vamos a demandar esa resolución, puesto que se hizo sin hacer ninguna consulta. En general, cualquier acto administrativo que realiza el gobierno debe cumplir unos procedimientos, entre otros algo que se llama la consulta. Sí, vamos a demandar, no nos podemos quedar de brazos cruzados. No, a esto hay que generar un precedente porque sabemos que la ministra tiene unas facultades, pero los trabajadores también tenemos unos derechos que deben ser respetados y garantizados. En el sector de la seguridad privada, la preocupación se concentra en el efecto que la derogatoria pueda tener sobre los lineamientos que orientaban la aplicación de las jornadas laborales y el trabajo suplementario. Un vigilante puede trabajar de noche, domingos y festivos, jornadas prolongadas, y precisamente eso es una realidad que existe en nuestra legislación laboral. La 1920 del 2018 reconoce en particular eso, que nos permite en un acuerdo escrito esas 12 horas dentro de un régimen especial del sector como la seguridad privada en Colombia. Por eso es que nos preocupa que se retire por medio de esta circular precisamente que orientaba al sector para una jornada laboral con un trabajo suplementario. Sin embargo, desde el sector empresarial aclaran que esta derogatoria no modifica los derechos laborales establecidos en la reforma laboral, pero sí cambia las disposiciones administrativas que orientaban su aplicación. Esto no significa que desaparezca la reforma laboral ni los derechos de los trabajadores.
Las leyes continúan plenamente vigentes. Lo que cambia es que una empresa no podrá ser sancionada o recibir nuevas exigencias. El próximo 11 y 12 de septiembre los sindicatos realizarán un encuentro en el que podrían anunciar movilizaciones. Aún las aguas del Océano Pacífico no llegan a las temperaturas en las que han provocado las peores consecuencias, lo que indican los indicadores. En 2015, la temperatura superficial de las aguas del Pacífico llegó a 29,8 grados centígrados, en 2016 a 29,1 grados, en 2023 a 28,9 y en julio de 2026 a 27,2 grados. Esto indica que el fenómeno del Niño no ha terminado de hacer de las suyas. Esto es lo que indican los indicadores. Bancolombia anunció nuevas condiciones de financiación para apoyar la reconstrucción de cerca de 7.000 familias afectadas por el sismo, con tasas hasta de 50% inferiores a las actuales. La medida también contempla créditos de consumo y microcrédito para empresas y gobiernos territoriales. La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto tendrá un nuevo componente financiero. Bancolombia anunció un paquete de más de 5 billones de pesos en nuevas financiaciones para hogares, empresas y entidades territoriales, con tasas inferiores a las que actualmente ofrece el mercado. La principal reducción está en vivienda. Desde el próximo 25 de agosto, los nuevos créditos hipotecarios y de leasing habitacional para vivienda nueva o usada tendrán una tasa de 8% efectivo anual durante toda la vida del crédito, frente a una tasa actual cercana al 14%. Esta medida cobijará a 7.000 familias de las zonas afectadas. El alivio también llegará al crédito de consumo y al microcrédito. Bancolombia fijó una tasa del 10% efectivo anual para nuevas operaciones, incluyendo financiación para trabajadores independientes. Para las empresas afectadas, el banco habilitó financiación para capital de trabajo, recuperación de operaciones e inventarios. La línea podría alcanzar las 13.500 empresas. En términos financieros, el paquete contiene reducciones de tasa hasta del 50% frente a las condiciones actuales, aunque se trata exclusivamente de nuevas financiaciones dirigidas a personas, empresas y entidades de las zonas impactadas por el terremoto. Agustín Laje, que fue inspirador de los discursos de campaña del presidente Milei en su país y asesor de la Espriella en Colombia, inspiró parte de su discurso contra el feminismo en una noticia falsa del portal satírico Actualidad Panamericana. No se preocupen, hay que dar la batalla cultural. El influencer argentino de derecha, Agustín Laje, fue uno de los invitados de honor a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto. Y hoy se suma Colombia al bloque de la libertad. Laje acompañó la llegada de Javier Milei a la presidencia en Argentina. Es considerado el ideólogo de la nueva derecha que proclama la batalla cultural y reconoció que entrenó a los influenciadores colombianos que apoyaron la campaña del presidente. Yo me enteré de Abelardo de la Espriella por Santiago Giraldo, que trabaja conmigo en mi canal de YouTube. En su texto El libro negro de la nueva izquierda, Laje critica el feminismo y encontró en una cuenta satírica de Colombia el ejemplo para demostrar los excesos de las luchas de las mujeres. En Colombia, las feministas están juntando firmas para prohibir a los mariachis, puesto que las letras de estas canciones perpetúan, refuerzan y celebran patrones de comportamientos patriarcales. Para este fragmento, el influencer cita este artículo de Actualidad Panamericana, un sitio web de humor y sátira que crea noticias falsas. El texto es una parodia de los riesgos que representa el feminismo para los sectores conservadores. Aún así, Laje se lo tomó en serio. Según la hoja de ruta que pudo conocer Actualidad Panamericana en exclusiva, a la de los mariachis les seguirán otras prohibiciones por esta misma vía de las firmas, los ronquidos, las chicas caraudio y las flatulencias. Los periodistas de Actualidad Panamericana celebran su mención en el libro del influencer. Nos sentimos muy bien representados por él, quien fue nuestro practicante durante varios años. Fue un futuro talento de nuestra escuela de Actualidad Panamericana Kids. Por si acaso, Actualidad Panamericana no está consultando sus registros, sino satirizando a la nueva derecha de América Latina, porque el archivo no perdona. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.